Bueno, ¿se escucha? Quisiera transmitir algunas cuestiones que pienso son desde el lugar que estoy ocupando, específicamente que es estar en el gobierno de la Facultad de Psicología. Algunas cuestiones que considero son exigencias a nosotros en torno a pensar políticas públicas y fundamentalmente a pensar lo que sería ampliación de derechos y para cómo podemos ubicar esa ampliación de derechos dentro de lo que son las instituciones. Por eso voy a plantear en dos cuestiones, que son el eje de derechos humanos y la lucha que hemos tenido desde el feminismo y después hemos ampliado con todo el colectivo. Quiero partir por una cuestión fundamental que me volvía y que quiero que trace un poco todo lo que, no es todo, es lo poco que puedo transmitir en este momento, porque es como me habita mucho más de lo que puedo recortar ahora. Buenaventura Santos, citando a Paulo Freire, decía esto, que me parece que es fundamental. El derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos inferioriza y el derecho a ser iguales cuando las diferencias nos descaracterizan. Creo que eso lo tengamos fuertemente retenido, ¿sí? Y en ese punto voy a retomar algo que decía cuando en esta facultad se aprobó el uso del lenguaje inclusivo para comunicaciones institucionales, así como para trabajos de grado y de posgrado. En ese momento decía esto: propongo que nos interroguemos sobre el constructo elaborado por siglos en torno a la diferencia. Propongo que pongamos en cuestión la relación identidad-diferencia. Sujeto occidental cuya representación dominante se centra en el varón blanco, europeo, cristiano, heterosexual, propietario, consumidor. La diferencia, lesotres, mujeres, disidencia, clase, etnia, religiones no hegemónicas, etcétera, etcétera, han soportado por varios siglos dispositivos de desigualación, discriminación, exclusión, estigmatización o exterminio. ¿Cómo pensar en diferencias que no refieran a identidad? No se trata de negar identidades ni localizaciones, sino de dar lugar a lo que escapa a los dualismos y binarismos evolutivos. Y en este sentido, quiero recuperar algo que para mí ha sido como un orientador. Algo que decía Deborah Tacher, ¿sí? que nos advertía de algunas probables causas de por qué se ha desarrollado como vida paralela lo que se ha podido lograr dentro de derechos humanos y dentro de todas las luchas del colectivo femenino. Entonces, lo que decía Deborah Tacher es que entre el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género, la diferencia está en que se debe a que el sujeto subyacente que está en el enfoque de derechos humanos es ese sujeto subyacente que ha sido un particular que se hegemonizó, ¿sí?, en estas luchas. Y entonces, ¿sí?, desde los estudios de género se lo identifica como un particular que construyó hegemonía. Por lo tanto, digo, ese varón, blanco, propietario, heterosexual. Asimismo, nos planteaba Deborah Tacher que para poder reunir estos dos enfoques es necesario tensar la relación en la universalidad de un sujeto de derecho y el derecho simultáneo a ser diferente. Es decir, tenemos que poder pensar ese aspecto de los derechos universales para poder pensar la temática que nos proponen los estudios de género en relación a la diferencia y a la diversidad.
si desde el paradigma aún vigente, y esto quiero retomar, el paradigma aún vigente del campo de los derechos humanos postula esto. Escuchen, las personas tienen una serie de derechos independientes de cualquier condición, género, clase, raza, diagnóstico, ¿no? ¿Para qué? En este paradigma, el enfoque, ¿sí?, que nosotros estamos peleando, hay que establecer algunos puentes donde las diferencias desigualadas ingresen, pero no, y esto quiero subrayar, a ver, no independiente de su condición, ¿sí? No por independiente, sino justamente partiendo de su condición. Ese es el desafío, ¿sí? Es decir, en este caso yo lo que intentaría transmitir claramente es que lo que tenemos que pelear es que haya un derecho universal a ser diferente, compañeros. Es por eso lo que tenemos que trabajar. Ahora bien, propongo que avancemos, porque estoy hablando de lo que ha sido las problemáticas de género, ¿sí?, o el enfoque de género. Entonces, yo propongo que avancemos y que en realidad interroguemos la categoría misma del género, en su relación, y esto para mí es fundamental, lo tenemos que poder poner en juego, en relación a la clase, la raza y las sexualidades. ¿Por qué? Porque somos, y en eso me inscribo una historia, somos de la patria grande. Y como latinoamericanas, es necesario que elaboremos teorías situadas que den cuenta de nuestras luchas, de nuestro feminismo, de nuestras travestis, de nuestras trans, ¿sí?, que provienen además de territorios colonizados. Tenemos algo que es absolutamente propio, que tenemos que producir desde acá. Es en la construcción entonces, justamente en esa construcción de identidad que proponía poner en cuestión, donde se ha jugado un papel fundamental, ¿sí?, en esas construcciones de la colonización, ha sido, ¿sí?, la medicina y la psiquiatría. Y por eso yo quiero tomarlo acá como un lugar donde tenemos que interrogar esto. Ese papel fundamental, ¿sí?, va produciendo un discurso sexista al mismo tiempo que es racista. Hay un autor que es Menéndez que en un libro que se llama El modelo médico y la salud de los trabajadores indicaba esto, lo cito: el racismo interviene en la construcción y funcionamiento de las sociedades capitalistas avanzadas, así como en determinadas características de su producción científica, y especialmente de la biomedicina. Frecuentemente el biologicismo, el saber médico y el racismo social se potenciarán para fundamentar las prácticas discriminatorias institucionalizadas de la acción médica hacia determinados grupos sociales. De esto, ¿sí?, tenemos que estar advertidos y contra eso es lo que tenemos que pelear. Fundamentalmente, lo insisto, es algo de lo que quiero pensar en este lugar. En este sentido, deviene fundamental no perder de vista entonces que lo normal y lo patológico es una construcción sociohistórica y como toda construcción social se encuentra anudada a las relaciones de poder dominantes desde el campo. En tal sentido, entonces, es un artificio abstraer las relaciones de género de otras relaciones de poder que se producen en la sociedad, así como las historias que las atraviesan. Y en esa dirección, hoy quería rescatar fundamentalmente la identidad de género, ¿sí?, la ley de identidad de género, perdón, la número 26.743, sancionada en el 2012 en nuestro país. ¿Por qué? Quiero rescatar eso, y más aún ahora en esta facultad que también hemos podido llevar adelante un proyecto que es el cambio de identidad a partir de la identidad de autopercibilidad, ¿no? En el trámite interno de nuestra facultad. ¿Por qué la rescato? La rescato particularmente porque tiene la enorme virtud que permite dar una nueva identidad de acuerdo a la identidad de género autopercibida. ¿Por qué planteo, y esto quiero decirlo como, que es una enorme virtud? ¿Sí? Porque en otros países esto se da a través de un diagnóstico psiquiátrico, ¿sí?, o psicológico de disforia de género, ¿sí?
Es decir, como diría en su momento, que decía Charcot siempre la cosa sexual, yo ahora jugaría con eso y diría siempre la cosa médica, siempre, siempre, siempre. Entonces, ese poder médico, psiquiátrico, que además es necesario el diagnóstico para luego la operación de reasignación del sexo para finalmente hacer un cambio de identidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la enorme diferencia? Nuestra ley reconoce a alguien que no se percibe de igual manera a la que se llama y puede cambiar su identidad. En ese punto, ¿sí?, quiero también hacerme eco de algo que decía Deborah Tacher en estas cuestiones en relación al derecho, y decía, bueno, eso tiene que ver con nuestras inscripciones simbólicas, con nuestros legados históricos, ¿sí? Porque estas peleas por la identidad vienen de la mano de la restitución de hijos, de hijas, de niños, de las abuelas pidiendo, ¿sí? Es una lucha por la identidad. Entonces, es en ese marco que uno dice, en el legado simbólico, que una ley argentina puede transmitir y ponerse en ligación a una pelea por la identidad y no, ¿sí?, a una cuestión de salud mental. Quiero plantearlo ahí claramente, ¿sí? Es en pos de la inscripción simbólica de cada uno de nosotros, en pos de la construcción de identidad y no en pos de una lucha por la salud mental. La salud mental, en ese sentido, yo le diría, venimos a ser acompañantes de ese trabajo, claramente, ¿sí? Acompañamos sobre este trabajo, ¿sí? No diagnosticamos, no decimos sobre el ser del otro, acompañamos en el trabajo que es la construcción de su pasaje por este trabajo en relación a la construcción de identidad. Por eso el hacer de la salud mental va por otras líneas. ¿Es avance de derechos? Sí, es avance de derechos. ¿Necesitamos salud mental? La necesitamos, pero no dentro de un paradigma hegemonial médico-psiquiátrico, ¿sí? No dentro del diagnóstico, no siendo ahí la que va a ubicar lo normal y lo patológico en cada uno, ¿sí? Y en eso creo que también recupero fundamentalmente, esto hace a la experiencia histórica, ¿sí?, de lo que fueron las construcciones, también del psicoanálisis, tomando lo que es esta jornada, el psicoanálisis en las políticas públicas, particularmente en la Argentina, donde ha sido un hacedor de, digamos, de construir nuevas significaciones, ¿sí? En consecuencia, lo que digo, nuestra ley divide agua, es producto de nuestro capital simbólico, que como pueblos hemos sabido conseguir a fuerza de un acumulado de lucha y que considero también hace a nuestro particular desarrollo en relación entonces a estos movimientos que unen derechos humanos, un particular hacer en la salud mental y sus múltiples relaciones con los movimientos sociales, ¿sí? Es así que en nuestro país, a partir de la ley 26.743, se rompe con las entidades ahistóricas. El marco de derecho pasa a ser entonces, ¿sí?, un entramado con la historia que está corporizada, ancla en los cuerpos, se relaciona con la historia de nuestro pueblo y así también con las construcciones políticas que nos hemos dado. Finalmente, volviendo a esto que digo, que creo que es para seguir trabajando, si tenemos en cuenta la relación género, clase, raza y sexualidades, debemos estar advertidas de que este proyecto neoliberal y neocolonial que se volvió a instalar en nuestro país en el 2015 ha vuelto más feroz las condiciones de vida, ¿sí?, particularmente la de los colectivos más desigualados, ¿sí?, mujeres, travestis, trans, pobres, negras, de pueblos originarios, entre otros. Es en las coyunturas regresivas donde resulta más evidente que la consagración de derechos depende siempre de la correlación de fuerzas que la hace posible. Por lo tanto, se puede ir para atrás si esa correlación de fuerzas cambia.
aun cuando dichos derechos en términos legales sean progresivos. El desafío fundamental, digo, y es a partir de siempre nuestro desafío fundamental, es generar las condiciones para poner nuevamente en agenda esa ampliación progresiva de derechos. Porque de acá tomo algo que nos aúna a todos. Queremos una patria libre, soberana, diversa y feminista. Voy a arrancar yo del panel Puti Torta Traba, porque así es esto, a las trabas no se le puede decir que no, y los putos suelen arrogar bastante cuando hay una torta al lado. A vos, Marta, te lo digo. Hay que seguir después de la decana. Lo mío es más de la calle, digamos. Pero bueno, las chicas decían que hace 3 años decidieron incluir este panel de las chicas, los chicos y las chicas de la Mazota, de feminismo diverso, y hemos charlado varias veces qué pensábamos por feminismo diverso. Hablamos de un feminismo diverso cuando precisamente entendemos al feminismo no solo un feminismo biologicista, un feminismo concha, decimos, en la yerga. Es medio ridículo seguir hablando, o al menos para mí es medio ridículo seguir pensando y hablando y discutiendo de feminismo diverso en las situaciones en que nos enfrentamos con personas que aún piensan que no hay otras identidades que nucleen o se nucleen dentro del feminismo, o que aún piensan que no puede haber más identidades de las que aún hay dentro del feminismo. Todo pareciera que tiene que ser varón-mujer, mujer-varón, y entre el medio nadie se puede autopercibir de otra manera, o nadie se puede percibir de otra manera, o nadie puede ser de otra manera que no sea eso. Y yo me pregunto, me lo pregunto como peronista, porque si un peronista no se pregunta qué le atraviesa, no sé a qué peronismo se refiere, qué es lo que le atraviesa a mis compañeros, a mis compañeras, a mis compañeros, qué es lo que lo atraviesa a llevar a identificarse con aquellas otras identidades que salen de lo binomio. Me lo pregunto en situaciones cuando me enfrento en una salud. O sea, yo tengo la suerte de poder asistir a una salud pública, privada. Hay compañeras que directamente tienen que hacer colas y colas para poder asistir a una salud pública. Pero siempre pasa más o menos lo mismo cuando charlamos. Una de mis primeras veces que fui a la ginecóloga, sí, ¿mantenés relaciones activamente? Sí. ¿Te cuidás? No. Claro, no me cuido porque, bueno, nada, el mismo verso de las tortas cada vez que enfrentamos una ginecóloga. La ginecóloga, a mí, el verso no lo sabes. Ay, ¿no te cuidas? No, porque yo soy, tengo relaciones con personas del mismo género, tengo relaciones estables con mi pareja actual, bla, bla, bla. Por parte de la ginecóloga. Bueno, y así. A todo esto la ginecóloga me redobló la apuesta, me dijo, no, bueno, teóricamente vos sos virgen. Ajá. Y yo no le dije porque era compañera de laburo y me dio pudor decírselo, pero lo pensé, y vos teóricamente sos ginecóloga. ¿No? Como sos teóricamente virgen, no te vamos a hacer el pan. La torta salió chocha, dijo, no necesita nada, me fui. Acto seguido tuve que buscar a otra ginecóloga, obviamente, eso está de más. Nada, eso pasa todo el tiempo. Mi endocrinólogo, recientemente madre, no lo parí, lo parió mi compañera gestante. Voy a la endocrinóloga y le digo, disculpame que no vine antes, me colgué, nació el niñe,
Digo, en mi casa es un despiole. La endocrinóloga colapsó en ese momento porque me dice, ¿vos estabas embarazada? Yo te mediqué. Debe ser la única persona que no sabe que soy torta, porque a veces uno se cansa de salir del closet en cada momento que va. Y se ve que en el olvido me olvidé de decirle que mantenía relaciones sexuales con alguien del mismo género. Nada, eso pasa en la salud, eso pasa en la sociedad. Intentar criar un niño en infancias libres, nada, todos los negocios te ofrecen cosas varón, mujer, mujer, varón, varón, mujer, mujer, varón, peleas con todas las, terminas no comprando nada, el niño circula por la vida con lo que tiene, es todo, es un salir del closet permanente, es un romper las estructuras de forma permanente. Y yo ahí me vuelvo a preguntar, ¿nos faltan discusiones? ¿Nos las damos las discusiones? Y digo, sí, nos las damos. De hecho, aquí estamos quienes nos solemos dar estas discusiones. Nos las damos en la facultad, nos las damos en nuestras organizaciones. Y esas discusiones, ¿qué hacemos? O sea, ¿la llevamos al otro o la seguimos laburando en la facu? Porque ahora está re piola laburar discusiones de feminismo y diversidad, las seguimos laburando en nuestras organizaciones. ¿Cuándo las sacamos para afuera las discusiones? Porque la sociedad, o sea, el común de la gente que no tiene la suerte de habitar una facultad pública, me remito, que no tiene la suerte de transitar la facultad de psicología de la ciudad de Rosario y visita otras facultades, o los que no visiten ninguna facultad, se preguntan que hay otras formas de feminismo, se preguntan que hay otras formas de sentirse por fuera de este binomio varón-mujer. Me pasa, el otro día en el trabajo comíamos con unos compañeros y me dicen, los chabones hablaban se juntaban a jugar al fútbol, ¿no? Dice, no, hoy no voy, dice, porque dice, me golpeé, estoy medio maricón. Entonces yo lo miro y le digo, ¿te dijiste un chabón, boludo, y no me contaste? Sí, claro, se quedaron todos así como... Yo me animé a decirle a un machito del trabajo que le gustaba un chabón. O sea, es eso, es interpelar a lo pequeño. Te puedo asegurar que no dijeron más que se sentían maricones adelante mío. O mi vecino que cada gol de Boca grita, vamos puto, hasta que un día le golpeé la puerta y le dije, che, ¿posta todo el plantel de Boca son putos? Porque tengo un par de amigas que harían desastre. Es eso, es las discusiones que nosotros tenemos, que nosotros trabajamos, las llevamos para afuera, interpelamos al resto, interpelamos a quien está a nuestro lado y no circula estos espacios. Como decía Sole, 2012, ley de identidad de género, el kirchnerismo ha sido un gran avance, ha tenido la decisión política de llevar a discusiones y a leyes mucho trabajo que hacían los militantes de hace muchos años en este país, y el kirchnerismo tuvo la decisión política de llevarlo adelante, de llevarlo y de lograrlo, y de golpear puerta por puerta para que esas leyes se logren, no de llevar adelante la decisión política de que discutan aborto y después no golpear ninguna puerta para que aborto se logre. No, el kirchnerismo hizo eso. Durante los 12 años hemos tenido derechos, nos hemos sentido reconocidos, hemos tenido avances que hoy estamos peleando, como decía la editorial, para que no retrocedan, aunque retroceden. La marcha del orgullo ya es el segundo o tercer año que llevamos como lema basta de travesticidios, y los travesticidios siguen creciendo año a año, y las compañeras, en vez de tener el nivel, o sea, de 35 años pasaron a 32, si no me equivoco, Milla, corregime cualquier cosa, que te encanta hacerlo. Entonces, nada, siempre un retroceso. Está en aquellos dirigentes que las cosas sean diferentes, sí, está. Ahora también está en nosotros, como pueblo, como militantes, como sociedad, hacernos cargo también del lugar que nos toca y que nos ocupa. Porque pueden tener mucha voluntad política, pero si no hay un pueblo que empiece a interpelar
a cada uno de los votantes, a cada una de las personas de la sociedad, la voluntad política no llega a ningún lado. Entonces yo se la voy a hacer corta. Mi invitación para hoy, aparte de que vayan a la marcha y a la fiesta, eso está descontado, era que empiecen a interpelar a aquellas personas que tienen a sus costados, a aquellos compañeros de laburo, a aquellos compañeros de facu, en la mesa de nuestra familia. No tengan miedo de ser les loques que siempre traen las discusiones. Las discusiones no siempre tienen que terminar mal, muchas veces pueden ser discusiones de diálogos amorosos, pero hagan eso, no se queden quietos, interpelen a las familias, interpelen a sus alrededores, porque es la única forma que tenemos de realmente construir un feminismo diverso, realmente construir una patria más libre, justa, soberana, diversa y feminista, que nos incluya a todos, todas y todes, porque ya no es lo mismo el todas y el todos sin los todes. Hola, buenas noches. Un placer escuchar a Nati, que es una compañera de muchos años, también a Sole y a Milla, que pasan para el final. Mi nombre es Martín, yo, como me presentaba la compañera, soy de la Casa de las Locas, que es un centro cultural, político, social, un proyecto muy hermoso que estamos llevando adelante con mucho esfuerzo. Estamos cumpliendo un año ahora en octubre. También soy periodista de la revista La Tetera, revista de diversidad y disidencia sexual, que surgió por circunstancias históricas en el medio del balotaje Macri-Scioli, y se desarrolló con muchas dificultades durante todo el macrismo, intentando dar como trabajadores de prensa, como periodistas, comunicadores y también militantes y activistas la discusión por una comunicación que pueda romper con la matriz cis heterocentrada en la cual se produce hoy la información y sobre todo desde donde se produce sentido. Porque podemos tener hoy a conductores de televisión que puedan salir del closet públicamente, mostrar a sus parejas, sin embargo la matriz de producción de la información en la Argentina sigue siendo desde ese paradigma. Bueno, La Tetera un poco viene a romper o a tratar de disputar eso con otras narrativas. Y esas narrativas tienen que ver con contar nuestras propias historias, con que puedan aparecer otras letras, con que puedan aparecer voces que a lo largo del tiempo fueron apareciendo en los medios de comunicación convencionales, hegemónicos, tradicionales, pero que sin embargo siempre eran contadas o narradas por otros. Y creo que un poco la posibilidad que nos damos en La Tetera es de empezar a contar esas propias historias, recuperar esas narrativas sin ser lo que quizás para quienes están en el ámbito académico es el objeto de investigación, ¿no? Convocar en el ámbito del trabajo de prensa permanentemente, y lo charlábamos con Miguel 2 minutos antes de empezar este panel, se convoca a la gente del colectivo LGTB para hacer una entrevista y se nos pone frente a una cámara o se nos somete a un interrogatorio y aparecemos muchas veces, y esto quiero decirlo con mucha honestidad, se hace con mucho respeto y con mucho desconocimiento. Sin embargo, ese es el lugar que se nos ha asignado históricamente en esos espacios. Disculpen si me extiendo hablando un poco de esto, pero es también parte de mi militancia en la cual intentamos dar la batalla justamente por un mundo un poquito más justo. Eso es lo que intentamos hacer en La Tetera. La invitación a conversar sobre feminismo diverso personalmente me interpela mucho, justamente porque desde que iniciamos este camino de militancia política hace algunos años, hemos aprendido del movimiento feminista herramientas que fueron muy valiosas en el trabajo de incidencia política para lograr ciertas leyes, para lograr matrimonio igualitario. Le escuchaba a la decana hablar sobre identidad de género y disculpen que recuerde permanentemente lo mismo en los paneles, pero yo recuerdo que más allá de esa conquista que fue histórica, recuerdo la enorme soledad de esa plaza, la enorme soledad de la plaza de los 2 congresos,
ese 9 de mayo del 2012, donde no habremos sido más de 1000 personas, 500 personas. Solamente trabas y algunas mariquitas que estábamos por ahí dando vueltas. El vicepresidente de ese momento, que había sido un activo actor involucrado justamente en que salga identidad de género, pero esa enorme soledad que muchos sentimos en ese momento y que incluso las históricas diferentes trabas lo manifestaban, es algo que todavía no pudimos elaborar. Y cuando hablo de la enorme soledad me refiero justamente a la ausencia de quienes 2 años atrás, por ejemplo, habían estado en la plaza del matrimonio igualitario. Habrá que discutir las razones históricas del por qué una ley como matrimonio igualitario generó tanta adhesión, la cual nosotros celebramos y tratamos de leerla justamente en el marco de la ampliación de derechos, al margen de lo que se decía particularmente, ¿no? Y hoy sé que también el matrimonio como institución histórica se ha puesto en tensión. Pero son heridas que duelen. Recordaba, por ejemplo, que cuando fue la convocatoria de Ni Una Menos, allí estuvimos como movimiento LGTB, y recordaba que muy poquito tiempo después, con un grupo de compañeras, marchamos también en una enorme soledad para pedir por la muerte de nuestra compañera Pamela Tavares. No éramos más que un grupito. Y esto no es un pase de factura, esto es una invitación a permitirnos hacernos preguntas incómodas. Yo sé que seguramente en este auditorio todos y todes acompañen de una u otra manera al colectivo LGTB, o quiero al menos pensar eso. Pero sí ha pasado que en este devenir histórico algunos acontecimientos han sido menos importantes que otros, y es todavía al día de hoy que no podemos reelaborar esas ausencias que yo entiendo que se van a ir subsanando históricamente, pero es necesario volver una y otra vez a ponerlas sobre la mesa para que esto no quede, no pase como simplemente una página más en la historia. Repito, fueron conquistas muy importantes que se vivieron en una enorme soledad. Pensaba también, hace un par de meses conversaba con una compañera, con Alejandra, sobre el resurgimiento de una corriente del feminismo que muchos habrán escuchado, que son las TRADFEM, o el feminismo radical, o las TERF, que por las siglas en inglés plantean la exclusión del movimiento travesti trans, que es una corriente feminista histórica también, que data de la década del 60, 70. Y entonces, bueno, en ese momento hubo algunas convocatorias, creo que esto fue por mitad del 2018, algo sucedió también aquí en la ciudad de Rosario, y nos preguntábamos si había que temer el avance de las TRADFEM o del feminismo radical para estos encuentros y desencuentros que veníamos teniendo como movimiento feminista y de la diversidad sexoafectiva. Y Alejandra me decía, creo que estamos importando una agenda, y en parte era así, porque parte de eso no estaba sucediendo en las construcciones que nos veníamos dando, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario. Pero en nuestro afán de indagar qué estaba sucediendo con ese movimiento, recurrimos a una compañera, una histórica, militante torta, activista, teórica, María Luisa Peralta. María Luisa, tenemos que tener miedo frente al avance del feminismo radical. ¿Qué implica justamente para este creciente avance que haya sectores justamente que reivindiquen la exclusión del movimiento LGTB y que nos consideren, que consideren nuestras identidades justamente basándose en cuestiones netamente biologicistas, digamos, por la aportación de genitales? María Luisa dice, bueno, en realidad el movimiento todavía sigue siendo minúsculo. No debemos temer el avance como movimiento organizado en cuanto a copar una marcha. De hecho, creo que quienes han participado de las organizaciones de las distintas marchas del movimiento de mujeres han dado demostraciones muy fuertes y muy contundentes de rechazo hacia esas posturas radicales, porque verdaderamente al indagar un poco en esas posturas son demasiado burdas. Es demasiado burdo el planteo.
Sin embargo, María Luisa, con muy buen tino, nos decía, sin embargo, tenemos que tener una atenta vigilancia, no al feminismo radical en tanto movimiento, sino a las filtraciones de las ideas de las Radfem dentro del movimiento feminista, que es algo aún más complejo todavía, porque muchas de esas ideas se manejan en el ideario común, ¿no? Entonces nos planteaba la idea de la construcción de un sentido común feminista instalado mayoritariamente en algunos de los movimientos multitudinarios, en los cuales vuelven a primar otra vez los esencialismos de género, ¿no? Vuelven a primar otra vez los biologicismos por los cuales hemos luchado justamente para desterrar de nuestro movimiento. Y eso verdaderamente nos preocupó, y yo pensaba, pero ¿en qué momento sucedió que se filtraron esas ideas y no las logramos identificar? Entonces voy a recurrir a una anécdota personal en una discusión, no voy a dar nombre porque no tiene ningún sentido, pero discutiendo con una reconocida militante sobre el episodio en el cual se filtraron una comunicación telefónica de la expresidenta Cristina con Parrilli. Esta referente decía qué poca sororidad la de Cristina al transferirse de una manera que ella consideraba poco adecuada a otra referente, creo que era Margarita Stolbizer. Creo que no puedo repetir lo que dijo Cristina porque no tiene sentido, pero todos se acuerdan más o menos lo que dijo. Entonces yo le objetaba que en realidad eso partía de una conversación que ocurría en el plano de lo íntimo, y que lo grave en ese caso era que habían escuchado casi ilegalmente una conversación telefónica, que no podía ser tomado como una declaración, que no era una consideración que la expresidenta estaba haciendo sobre la diputada. Entonces eso generó un intercambio en el cual me impugna mi opinión, porque me dice, vos nunca vas a poder entender lo que yo estoy diciendo porque vos no sos mujer. Entonces, y a partir de allí estableció una diferencia abismal en la cual efectivamente no podíamos discutir simplemente por la aportación de genitales. Porque las mujeres somos sometidas a la violencia, ideas que por supuesto compartimos. Pero ahora y digo, vos sabés realmente cuál es mi autopercepción, cómo ha sido mi construcción cuál ha sido la construcción de mi identidad. Nanti me decía la Marta, bueno, es una de mis identidades, ¿no? Más popularmente en la Casa de las Locas, en la tetera, me conocen como la Marta. Es una identidad construida y asignada quizás por mis compañeros. Y eso habla también de que esto es mucho más complejo de lo que podemos llegar a expresar. Entonces, esa impugnación, que es un mero ejemplo realmente es nimio, puede trasladarse a muchísimos de los ejemplos que traté de enumerar a lo largo de ciertos acontecimientos que ocurrieron en este periodo, en estos 10 años. Y yo sé que a nuestras compañeras le ha sucedido lo mismo, ¿no? Esta idea de otra vez de que por la aportación de genitales, por la aportación de vagina o de pene, quedamos excluidos o impugnados de ciertas discusiones en las cuales no tenemos lugar. Por ahí otra compañera va a hacer un aporte muy interesante también cuando decía, no, bueno, porque en la discusión sobre si las travestis tienen que participar del Encuentro Nacional de Mujeres, finalmente terminó primando la postura a favor de que participen, por supuesto, de que el movimiento de mujeres ha considerado en su mayoría que tenían que participar. Y la compañera dice, bueno, sin embargo, nunca se ha puesto en cuestión la participación de esas mujeres, es decir, la mujer simplemente por la aportación de genitales se consideraba adentro del Encuentro Nacional de Mujeres como una cuestión natural, ¿no? Y esa discusión no se había dado en esa discusión, digo, no sé lo que ha sucedido después en las discusiones colectivas, no quiero meter la pata, pero en esa discusión eran las mujeres las que aprobaban o desaprobaban, un sector, las que aprobaban o desaprobaban la participación de. Y allí está, creo que el nudo de la discusión que nos tenemos que dar como movimiento político, y quienes nos sentimos partícipes activos del movimiento de la diversidad sexual, de la comunidad LGTBI, y quienes nos hemos nutrido del feminismo
para el armado de estrategias que nos permitieron la conquista de derechos. Para cerrar, y seguramente no sé si habrá diálogo, pero digo, entiendo que tenemos que volver a recuperar esas preguntas que son incómodas. Entiendo que hay mucho por avanzar, que el enemigo que tenemos afuera es muy grande, que podemos volver a ganar una elección y podemos volver a tener un gobierno más o menos parecido a lo que pensamos o que representa a una mayoría. Sin embargo, tenemos que volver a recuperar estas discusiones incómodas, por lo menos hacia adentro, y no tener miedo de dar esas discusiones, de no tener miedo de encontrarnos justamente también en estas diferencias que planteaban las compañeras que me precedieron en la palabra. Yo creo que es vital, que nos revitaliza todo el tiempo y que hace que efectivamente como movimiento podamos seguir pensándonos a partir de esto que me parece que es vital, que son las intersecciones, digamos. Porque parte de la filtración de esas ideas a las cuales hacía referencia María Luisa Perra, que les recomiendo que la busquen y que la lean porque es una grosa de nuestro movimiento, está en eso, está en el borramiento de todas las intersecciones en las cuales nos reconocemos, no solamente como mariquitas, putos, trabas, sino también como trabajadores, por nuestra pertenencia de clase social. Yo creo que es a partir de ahí donde podemos construir realmente un movimiento que no quede escindido del resto de las luchas. Para finalizar, voy a contar la última anécdota. Pero hace como 10 años, pongamos más o menos, cuando estábamos organizando un frente de diversidad para un partido político, Miguel se ríe porque se acuerda, éramos 3 mariquitas y 4 travestis ahí planeando, qué sé yo, y nos cuentan que paralelamente se estaba organizando el frente de mujeres. Entonces nosotros que habíamos tenido los primeros acercamientos a autores que justamente venían a poner en tensión las categorías de sexo, género y identidad, empezamos, pero la verdad es que tenemos que organizarnos juntos. Y la referente en ese momento, muy amorosamente, por supuesto, y entendiendo los límites en los cuales estábamos históricamente, dice: conformate en que podamos usar el color violeta para hacer nuestras banderas. Es lo máximo que en este momento podemos acceder. Bueno, eso que es netamente anecdótico, pero marcaba claramente que todavía había un largo camino por recorrer en cuanto a terminar de encontrarnos. Y yo creo que eso indefectiblemente va a terminar sucediendo en el devenir histórico, que yo entiendo que es más que promisorio con la cantidad de movimientos y de organizaciones que pugnan y que laburan todos los días porque esto se hace. Yo les agradezco el tiempo y que me hayan escuchado atentamente. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación a la Mazota. Esta creo que, no sé, qué año ya perdimos la cuenta de que las compañeras de la Mazota nos invitan a la comunidad trans a participar de diferentes actividades. Aparte nada, para mí la Facultad de Psicología es un espacio que hoy amo mucho. Acá tengo grandes amigos, grandes compañeros y hemos militado muchísimo acá con las compañeras de comunidad trans y nada, para nosotras es un orgullo hoy estar acá, es un afecto y hemos estado bancando a Sole en la campaña. Creo que también eso fue un granito de arena que pudimos aportar para que hoy Sole esté acá, así que para nosotras es un orgullo estar acá en la Facultad de Psicología. Más allá de todo lo que nos estigmatizamos. No, porque claramente yo cuando hablaba Soledad, no armé nada, quiero que lo sepan, porque en realidad quería hacer como muchas cosas, entonces no sabía como que armar, pero sí me acordaba esto que decía Sole, que la psicología, la salud mental no está para diagnosticar, sino para acompañar. Claramente nosotras somos aún hoy en día diagnosticadas dentro de lo que es la salud mental o las disforias de género, más allá que de la OMS ha despatologizado la identidad, pero también la corrió de un lado, pero la puso en otro, tampoco es como que... Igual yo a mí no me gusta la OMS. Claro, no me gusta. Después, bueno, también la escuchaba a Nati, que hablaba
hablaba del kirchnerismo, del peronismo, y siempre para nosotras, las personas que somos, particularmente yo voy a hablar de las trabas, porque yo me autopercibo como una travesti, así que voy a hablar por las trabas, que claramente ser travesti es una identidad política, y peronista, obvio. Y escuchaba esto que decía Nati de los cuestionamientos que tiene que hacerse el movimiento feminista hacia adentro, y yo muchas veces como que pienso, porque hay veces como que me siento dentro del movimiento feminista, hay veces que realmente no me siento identificada en nada, y hay veces que quiero ser parte del feminismo, hay veces que no, entonces porque es como, claramente es una ola que va así, entonces hay veces que te querés estar allá arriba y cuando hay veces que no. Y claramente nosotras, las personas travestis y las personas trans, seguimos dando una lucha dentro del movimiento feminista, y claramente concuerdo con la Marta lo que decía esto de, si bien acá en Rosario no está instalado, pero hay en otras localidades o inclusive en otros países donde realmente el movimiento radical, el feminismo, el RFN es muy fuerte. Acá por suerte no tiene lugar. En Rosario son 2, creo. Pero sí, claramente hay un sector yo entiendo o lo veo al feminismo es como la psicología, como la matemática, es como una línea donde tiene un montón de caminitos. En esos caminitos ahí están las compañeras que son, porque también tenemos compañeras dentro del feminismo que son machistas, claramente yo las he escuchado, tenemos compañeras que son claramente discriminadoras, xenófobas, o sea, yo he escuchado, entonces dentro del feminismo como que abarcan un montón de ramas, y nosotras claramente tenemos que ir con las compañeras desconstruyendo eso, y lo digo básicamente porque todavía hay un sector del feminismo, y me parece que esto no es menor, que les cuesta nombrar las identidades, que entendemos que el feminismo es, como decía la Chula, el feminismo es concha, y claramente no es así. Ya sabemos que la construcción de identidad es una construcción primero subjetiva, es única. Nadie puede venir a decir cómo se construye la identidad. Entonces no podemos, nosotras todavía, es como tener que todavía estar discutiendo de esto. Que se nos nombre, nosotras somos parte del feminismo, somos mujeres, estamos dentro del feminismo. Somos mujeres travestis, mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres originarias. No es la mujer y el resto, la mujer y la diversidad. Porque ¿qué seríamos? Si es la mujer y la diversidad, ¿qué seríamos nosotras? Entonces, claramente, en ese lavado donde decimos la mujer y la diversidad o la disidencia, estamos claramente, hay un sesgo de discriminación, de ocultamiento, de invisibilización. No lo están diciendo directamente, pero tampoco querés nombrarnos. Y nosotras, históricamente, hemos luchado por esta identidad. Hemos perdido compañeras, seguimos perdiendo compañeras por sentirnos travestis, por llamarnos trabas. Claramente no hemos subido a una ola que es feminista, porque sentimos que es el lugar que nos tiene que acompañar. Sentimos que es el lugar que tiene que llevar nuestra lucha adelante. Pero también vemos que es el lugar que nos está excluyendo, que es el lugar que nos está invisibilizando, que es el lugar que no nos quiere nombrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Irnos, no nos vamos a ir del feminismo, porque claramente que sin trabas no hay feminismo. Entonces las trabas nos vamos a quedar en el feminismo, y lo que vamos a hacer es seguir desconstruyendo esta mirada que hay sobre las identidades.
esta mirada biologicista, porque netamente es eso, es una mirada biologicista. No hay otra cosa, yo no le encuentro otra, o sea, lo he pensado y claramente es una mirada biologicista, donde un gran sector del feminismo entiende a la mujer como una concha, y es así. No hay vueltas, no hay que buscarle tanta teoría. Me parece que lo que tenemos que hacer es reconocer lo que está pasando y empezar a trabajarlo, porque si no llamamos las cosas por su nombre, no lo empezamos a trabajar, ¿cómo vamos a desconstruir esto que está pasando dentro del feminismo? Históricamente la sociedad nos viene expulsando, porque hay un patriarcado, porque hay un machismo, porque hay una heteronorma, porque hay un sistema binario. En esta exclusión que se nos hace aún hoy en día, específicamente un sector de la población travesti trans, porque claramente hay un sector que responde a la hegemonía, que responde a este sistema, que quiere encajar en esta norma, claramente esa compañera no va a estar pasando lo que nosotras, las rebeldes, nos rebelamos a este sistema, porque el otro día lo hablábamos con Moreno. Nosotros vemos el sistema patriarcal, vemos el sistema machista, vemos que hay un sistema binario, vemos que hay un sistema que nos excluye, y no solo lo vemos, lo venimos denunciando, y no de ahora, hace muchísimos años que venimos denunciando este sistema, que es el sistema el que nos está matando, que es este sistema el que está haciendo que el promedio de las compañeras sea hoy de 32 años. Entonces, claramente, nosotras, las compañeras travestis, las compañeras trans, que vemos esto y lo denunciamos, lo que necesitamos es que el movimiento feminista acompañe esta lectura, acompañe esta lucha y podamos desconstruir lo que está pasando. Porque si no, ¿dónde está la libertad por la decisión? ¿Dónde está mi cuerpo decido yo? O sea, es para algunas nada más, el resto no. Entonces, claramente yo coincido con Natalia, que tenemos que hacernos preguntas para adentro. Y son preguntas incómodas, claramente, porque a veces no queremos salir de nuestro lugar de confort, porque cuesta. Y cuesta porque estamos rompiendo un sistema que históricamente se ha establecido. Y dentro de este sistema también está el movimiento feminista, porque hay una realidad, todas las personas estamos atravesadas por este sistema. Yo estoy atravesada por este sistema. Entonces, yo hoy puedo darme la posibilidad de darme cuenta cuando estoy haciendo algo mal y de poder corregirlo. Pero me doy cuenta y lo corrijo. Pero claramente, yo me estoy dando cuenta que hay un sector del feminismo, y que no es menor, que se está dando cuenta que nos están invisibilizando y no les importa. Todavía nosotros tenemos que seguir luchando para poder participar de los encuentros plurinacionales de la mujer. Porque todavía hay un sector que no quiere que nosotros vayamos con talleres, todavía hay un sector que no reconoce el trabajo sexual, cuando es el único mercado laboral que ha hecho que las personas travestis puedan sostenernos a lo largo de la vida. Porque no hay ningún mercado que nos abra las puertas. El único trabajo que nos da la posibilidad es el trabajo sexual. Entonces, hay un movimiento feminista que visibiliza las identidades travestis, trans, lesbianas, originarias, como sea, y todas las que pueden llegar a ver, llamándonos diversidad. Dicen mujeres y diversidad. Y no tiene que ser así. Porque claramente hay un dicho que dice que lo que no se nombra no existe. Demasiado tiempo está pasando que no nos nombran hoy en día y claramente no existimos. Por eso tenemos claramente promedio de vida que es cada vez menor. Por eso, porque no existen. Al no
tener en cuenta que hay una población que realmente está por fuera del sistema, que es una generación que ya está más establecida, que somos las compañeras que tenemos 35 años para arriba, 30 años para arriba. Somos un grupo de compañeras, a lo mejor no hay muchas, porque claramente si estamos hablando que tenemos un promedio de 35, en la década ganada, cuando estaba Néstor y Cristina, estábamos rozando los 40 porque veníamos adquiriendo derechos, claramente habremos retrocedido y el promedio de vida ha bajado nuevamente. Entonces, si nosotras, las mujeres, las compañeras, las sororas, las solidarias, las amigas, yo una vez lo dije, me acuerdo, que fue el 3 de junio que yo le pedimos, en realidad al feminismo, que levanten las banderas de las trabas, como nosotras levantamos la bandera de ustedes. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo claramente no soy un cuerpo gestante y claramente yo nunca voy a pasar por una situación de aborto, pero entiendo perfectamente cuál es la lucha y acompaño esa lucha. Eso es levantar la bandera. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una asamblea de mujeres cis, donde no hay travesti, donde no hay trans? ¿Hay alguna compañera que les defienda nuestra bandera, que defienda nuestro nombre, que defienda nuestras identidades? Como nosotras, donde vamos, luchamos por un aborto legal, seguro y gratuito, luchamos por una educación sexual integral. O sea, claramente no estamos en una condición igual. Porque si nosotras estamos levantando, encima que tenemos que cargar con toda nuestra lucha, nos sororizamos y levantamos las demás banderas y acompañamos, y no solamente acompañamos, nosotras ponemos el cuerpo a la lucha. Y esto lo digo porque claramente, seguramente hay reuniones, asambleas, donde no siempre va a estar la posibilidad de que haya una compañera travesti o una compañera trans que pueda hacer la voz de la identidad travesti y trans. Yo confío que en esa reunión, que en esa asamblea, mis compañeras, que son ustedes, van a ser nuestra voz. Claramente esto no está pasando, porque si sigue pasando esto, de que nos siguen nombrando, es porque hay compañeras que todavía dicen, no, che, pará, no, así no es. Somos mujeres cis, mujeres trans, mujeres travesti, y ahí hay que dar la discusión. Esa va a ser la única manera de que se pueda dar la discusión dentro del feminismo. No va a haber otra, porque claramente nosotras no vamos a estar ocupando todos los espacios, porque no podemos. Somos muy pocas las compañeras travesti y trans que estamos en la militancia. Entonces, claramente, cuando se arman un montón de encuentros, un montón de asambleas, un montón de reuniones, un montón de talleres, nunca vamos a poder abarcar todo, porque no nos dan los cuerpos que tenemos. Tratamos de ocupar todos los espacios que podemos, pero claramente nosotras lo que pedimos es que estos espacios que nosotras no podemos llegar, o que no hay una compañera travesti, no hay una compañera trans, sean nuestras propias compañeras las que levanten nuestra bandera y sean nuestra voz. Y lo único que pedimos nosotras es que se nos nombre. Nada más, es eso, que se nos nombre. Somos mujeres travestis, somos mujeres trans, somos mujeres tortas, somos mujeres originarias, somos todas mujeres. No hay una mujer y el resto. Y claramente, esto también pasa porque hay situaciones donde se toman decisiones, donde nosotras no estamos invitadas. Porque si nosotras fuéramos invitadas a esas mesas donde se discuten decisiones importantes, claramente nuestra voz no sería otra. Entonces, ¿qué pedimos con esto?
ser parte de una mesa de discusión, de una mesa de decisión. Y no hablo solamente cuando hablamos de mesa de discusión y decisión, no hablamos solamente en torno a las reuniones, en todos los aspectos. Queremos decidir políticas, queremos diseñar políticas, implementar políticas y ocupar lugares que históricamente fueron negados. Y cuando hablamos de ocupar lugares, que ya lo hemos hablado con Morena muchísimas veces, no es ocupar un lugar en el área de diversidad o en el área de género, porque eso no es inclusión. Yo quiero estar sentada en la mesa de discusión política. Yo quiero estar sentada en la mesa del Poder Judicial. Yo quiero estar sentada en la mesa de salud. Yo quiero estar sentada en cualquier mesa que se discuta economía, vivienda, transporte, porque a nosotras también nos atraviesan esas cuestiones. ¿Y por qué no podemos discutir eso? ¿Por qué no podemos pensar una política que atraviesa a toda la comunidad? ¿Por qué siempre nos mandan a género? ¿Por qué siempre nos mandan a diversidad? Nosotras podemos, y de hecho lo hacemos, discutimos de otras cosas. De hecho, la Casa de las Locas, de la cual yo formo parte con mis compañeras, está pensada justamente para esto, para pensar políticas, y no solamente políticas que beneficien o den mejor calidad de vida a la población. No, nosotros pensamos en la política en general. Entonces, para terminar, cuando haya una reunión, cuando haya una asamblea, cuando haya un taller, cuando haya un encuentro y no haya una compañera traba y no haya una compañera trans, nosotros lo que queremos es que nuestras compañeras levanten la voz por nosotras. Claramente se va a dar la discusión, porque claramente se va a dar la discusión. Y es ahí donde tenemos que discutir. Es ahí donde tenemos que dar la pelea. Lo vuelvo a repetir. Nosotras venimos denunciando un sistema que nos viene matando. Venimos denunciando un sistema que nos viene expulsando. Nos venimos denunciando un sistema que es patriarcal, machista, que es binarista. Y lo venimos denunciando hace muchísimos años. No es de ahora. Entonces, mientras el feminismo o un sector del feminismo, que para mí es un sector bastante amplio, no es un sector minoritario, siga invisibilizando las identidades, siga creyendo que las identidades pasan por la genitalidad, siga pensando que las identidades tienen un color, siga pensando que la identidad tiene una raza, que siga pensando que la mujer nos dividen estas cuestiones que tienen que ver con lo social, lo cultural, porque todavía sigue pasando esto, de que la mujer que es originaria, tendría que estar en el taller de pueblo originario, o la que es trabajadora sexual en un taller de trabajadora sexual. Y no es así. Yo creo que claramente la mujer que es originaria puede discutir cualquier tipo de política o cualquier tipo de problemática, porque ella también paga impuestos, también viaja en colectivo, también tiene casa, también. Entonces, no hace falta grandes fórmulas para entender esto. Entonces, va a derribar el patriarcado, se va a caer el machismo, se va a caer el sistema binarismo, va a cambiar el sistema de salud, porque también es lo que decía Nati, todavía no sabemos ir al ginecólogo, al proctólogo, urólogo, porque también estamos atravesados por esta cuestión de la salud. Pero esto va a cambiar cuando el cambio venga desde adentro, tiene que ser un cambio estructural. No podemos ir contra el patriarcado, el machismo, con el sistema de salud, con el sistema binario, si todavía no podemos desconstruirnos nosotros dentro del movimiento feminista. Entonces, desconstruyamos a las compañeras que no quieren nombrarnos, hablemos con las compañeras que no quieren nombrarnos, expliquémosle a las compañeras que no quieren nombrarnos,
¿Qué es el feminismo? El feminismo es igualdad. El feminismo es lucha, pero lucha colectiva. Una al lado de la otra. Yo con tus problemas y vos con los míos. Eso es el feminismo. Y mientras nosotras sigamos siendo invisibilizadas y sigamos siendo indirectamente expulsadas del feminismo, el patriarcado, el machismo y todo lo que queremos hacer no se va a caer. Muchas gracias.